quieras ver, aquí estamos para ti. Viva, que es eficaz, que es una buena semilla que tú deseas que pueda ser sembrada en nuestros corazones, Señor. Que puedas hoy tener el respeto, la atención, Señor, el enfoque para que podamos estar hoy conscientes, enfocados de lo que tú deseas hablar. Yo sé que hablas a nuestra razón, pero no solamente a nuestro razonamiento, a nuestro intelecto, sino a nuestro corazón, Señor. Afectas todo nuestro ser para que podamos poner en práctica esta palabra. Ven, Espíritu Santo, mientras cada oído oye esta palabra, tú obras, Señor. Espíritu Santo, pon tu mano en cada corazón y obra, toca corazones y toca vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Jeremías, un libro profético. Jeremías, ¿verdad?, fue uno de los profetas de alguna manera, no más importantes, pero de alguna manera su libro abarca un contenido bastante extenso, ¿verdad?, de todo lo que Dios estaba hablando a su pueblo. Cuando la Biblia habla del pueblo de Israel, está hablando acerca del pueblo de Israel, pero también se refiere acerca del pueblo de Dios, o sea, su iglesia, nosotros, ¿verdad? Y en esta porción de la Escritura, el profeta, ¿verdad?, estaba anunciando que vendría una serie de acontecimientos que no sería lo que Dios había planeado, sino más que nada iba a haber muchas consecuencias debido al pecado, debido a la necedad, debido a la maldad del mismo pueblo de Dios. Entonces, en esta porción de la Escritura, aunque se refiere al pueblo de Israel, se refiere también a nosotros. Está puesta para que nosotros podamos poner de alguna manera atención, para que podamos aprender y podamos oír lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Y en esta porción nos habla la Escritura de un profeta que Dios le dice: ve a la casa del alfarero y observa ahí. No sé si alguna vez haya usted estado viendo esto, algún alfarero, viendo cómo funciona todo esto, pero es bastante interesante. Y bueno, en esta porción de la Escritura nos habla en el primer, de alguna manera, acto, nos habla de un cuadro de gracia donde el alfarero tiene la vasija en sus manos y está formando algo. Y eso es lo que queremos. Pero en el segundo acto, en el capítulo 19, nos muestra una vasija que está siendo rota, como un acto de juicio de Dios para un pueblo que se negó, después de muchas advertencias, se negó a escuchar lo que Dios había planeado. Entonces no se preocupe, no me voy a quedar en la parte del juicio, sino en la parte de la gracia. Pero también nosotros tenemos que considerar esto que es importante, porque capítulo 18 nos está mostrando cómo tiernamente un alfarero toma un poco de barro, lo humedece y está formando algo. Dígalo conmigo, ahí estamos, en ese proceso estamos. Pero también la Escritura nos dice que si nos negamos a este proceso, entonces puede llegar la segunda parte, que no la queremos. Mientras nosotros tenemos vida, mientras estamos en este lugar y estamos, ¿verdad?, buscando a Dios, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de escuchar su palabra, de responder a ella. Yo le decía hace 8 días, ¿verdad?, a los servidores que en sí el plan de Dios no es ejecutar juicio. Es más, la Biblia habla que es algo extraño a su corazón, porque la Biblia dice que Él ha venido a salvar lo que se había perdido. No, el plan de Dios no es condenar a la gente, sino salvarla. Pero la Biblia también nos dice que si no nos arrepentimos, dígalo conmigo, si no nos arrepentimos, entonces también la Biblia habla acerca de un juicio que no queremos nosotros oír, pero también es importante que consideremos para no entrar en ese juicio que la Escritura nos habla. Entonces, en este cuadro nosotros podemos vernos reflejados. Y yo quiero
hoy con la ayuda de Dios hablarle, porque en este cuadro podemos ver nosotros la relación que hay en nuestra vida con también la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y como Dios puede hablar de muchas maneras, la Biblia nos muestra que Dios le dijo al profeta: ve a la casa del alfarero y observa. Porque es lo mismo que yo estoy haciendo, no solamente que Él hizo con el pueblo de Israel, sino que Él sigue haciendo en nuestras vidas. La Biblia dice que su palabra no pasa, no va a quedar sin efecto, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios está haciendo esto mismo. Y nosotros podemos aprender con respecto a esta porción de la Escritura. Primera gran verdad que tenemos que aprender, y puede usted anotarla en esta porción de la Escritura: el alfarero, que es Dios, es una persona. Dígalo conmigo, es una persona. Algunos piensan, ¿verdad?, de Dios algo así como una fuerza. Piensan de Dios algo así como algo que quién sabe qué será, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra en varias ocasiones que Dios es o se revela como una persona. Y esto es algo importante porque este alfarero es una persona que nos ama, es una persona que nos ha tomado en sus manos. Es una persona que tiene en sus manos, ¿verdad?, nuestras vidas. La Biblia nos muestra que Dios es el Todopoderoso. Y Dios no simplemente, la Biblia nos muestra que es el Creador, sino también nos muestra que es nuestro Padre Celestial que nos ama, nuestro Padre Celestial que tiene un interés personal en nuestras vidas. Entonces esto es algo importante, porque algunas veces vemos en un sentido o debido a todas las, de alguna manera, comparaciones que la Biblia habla con respecto a Dios, con respecto al Espíritu Santo, como fuego, como lluvia, como todo esto, a veces se nos olvida que es una persona. Pero es una persona que nos ama, es una persona que tiene cuidado de nosotros. Isaías capítulo 64, verso 8, que aparece en las pantallas, dice la Escritura, dice: ahora pues, Jehová, tú eres, dice, nuestro Padre, y nosotros, ¿qué dice la Escritura? Barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sí, 64 verso 8, ahí tienen, es el verso 6, pero es el verso 8, ¿sí? Así que la Escritura nos habla que somos barro en sus manos, pero es un Padre que nos ama. Sí, es una persona, ¿verdad? Dios es el alfarero. Primero, es una persona. Segundo, este alfarero tiene poder, el poder para cambiar y transformar nuestra vida. Lo primero que Dios nos enseña que este alfarero es una persona, pero también nos enseña que tiene el poder de cambiar nuestra vida. Ahora yo quiero decirle algo: ni siquiera usted tiene el poder de cambiar su vida. ¿Sabía usted eso? Aunque yo sé que hay filosofías y enseñanzas donde le dicen, ¿verdad?, mucho de humanismo, donde le dice que si usted quiere, puede, y tantas cosas, donde exaltan, ¿verdad?, al hombre. La verdad es que muchas veces nosotros como personas no tenemos el poder de formarnos. Incluso, escúcheme bien, algunas veces pasa que en lugar de formarnos, nos deformamos. En lugar de con el tiempo, muchas veces puede haber una formación, si no está Dios involucrado en ello, nos deformamos. Entonces es importante que entendamos que Él tiene el poder en nuestras vidas para moldearnos. La Biblia nos dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. ¿Para qué es ese poder de Dios? Para que el alfarero transforme nuestras vidas. Dice el verso 6 del libro de Jeremías 18.
Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dice el verso 7. Fíjense, nos muestra la soberanía de Dios. Dice, en un instante, dígalo conmigo, en un instante. Dice, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y para destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, dígalo conmigo, en un instante, hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Dios puede, tiene el poder para cambiar una vida en un instante. Tiene el poder para cambiar nuestra vida. Así es que nosotros simplemente necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos dejar, dice Romanos capítulo 9, verso número 20. Nos dice la Escritura, Romanos 9, verso 20, si lo ponen ahí, más antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú? Dile a la persona que está a tu lado y te hablan, para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dice, verso 21, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra o un vaso para deshonra? Yo quiero decirle algo, tenemos un soberano Dios que tiene el poder de hacer lo que Él desea. Obviamente que la Biblia nos habla que Él tiene un corazón que nos ama y que desea lo mejor en nuestras vidas. Este alfarero es una persona, como ya les he dicho, tiene poder. Tercero, tiene un plan. Tiene un plan en nuestras vidas. No sé si alguna vez usted haya hecho algo y dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y dice, pues ahí se me ocurrirá a ver qué hago, ¿no? Está usted haciendo una remodelación y dice, bueno, pues no sé, voy a ver qué hago. Voy a tirar aquí, ponerle aquí y a ver qué sale. Así no es nuestro Dios. Dios tiene un plan en nuestra vida. Ahora, como ya lo vimos en la Escritura, yo no le dicto cuál es el plan. Yo no le digo, el barro no le dice al alfarero cuál es el plan. Dios tiene un plan perfecto. Sí, que nosotros necesitamos entender. Romanos, nada más escúchelo, versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. En el versículo 1 nos dice, preséntate a Dios como sacrificio vivo. Pero en el versículo 2 nos dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra conforme significa que este mundo no nos dé una forma equivocada o nos deforme. Cuando la Biblia dice no te conformes, significa que este mundo, que las circunstancias de este mundo no deformen tu vida del plan original que yo he trazado. ¿Quién es quien forma? La Biblia nos dice que viene una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nos está diciendo, escúcheme bien, que su palabra, dígalo conmigo, que su palabra tiene el poder de formar en nuestras vidas lo que Él desea. Su palabra tiene el poder de formar en nuestras vidas lo que Él desea. Dígalo conmigo, Dios tiene un perfecto plan. Ahora, algunas veces nosotros creemos que lo sabemos. A veces Dios nos da una luz y nos dice, es por aquí. Pero la verdad es que Él sabe cómo son las cosas, Él sabe. Nos dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Filipenses nos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Imagínense, es Dios quien está diseñándole. Ayer estaba viendo lo que era el proyecto del nuevo aeropuerto, no sé si lo estaba viendo, ¿verdad? Y es una combinación de un arquitecto mexicano con un arquitecto que ha hecho una infinidad de estadios. Creo que es Foster, ¿cómo se llama? Bueno, algo así. Pues yo quiero decirle, tenemos un mejor arquitecto que ese cuate, que no sé cuánto está cobrando. Nuestro Dios tiene un plan perfecto en nuestra vida. Así es que necesitamos nosotros atender al consejo de Dios, ir delante de Dios, porque Dios ve un producto terminado. Nosotros no lo vemos, pero Él ve un producto terminado. La Biblia dice en 1 Corintios 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Dice 1 Corintios 2, 9. ¿Sí? Dios ha preparado diferentes cosas para los que le aman. Entonces, este alfarero es una persona, tiene poder y tiene un plan, pero no solamente tiene un plan, sino, escúcheme bien, este alfarero tiene la paciencia necesaria para con nuestra vida. Y esto es algo importante. Este alfarero, dile a la persona que está a tu lado, este alfarero te tiene paciencia. Trabaja con paciencia, está moldeando con paciencia. No sé si alguna vez haya visto esto, pero cuando el barro está siendo formado, de repente así como que el barro se está muy húmedo, usted está haciendo algo y de repente se le hace así chueco todo. ¿Y qué estás haciendo? Pues una masa de no sé qué, pero no es una vasija, no es nada, porque está todo deformado. Incluso aquí la Biblia nos muestra de un momento en el que la vasija se echa a perder y el alfarero le toma y le vuelve a formar. No sé si usted vea esto, pero Dios tiene paciencia en nuestra vida. Dios tiene paciencia en nuestra vida y está haciendo una obra con paciencia. Dios utiliza diferentes cosas que nos suceden, incluso utiliza personas a nuestro alrededor para formar lo que Él ha diseñado. Ha utilizado a nuestros padres, ha utilizado a la gente a nuestro alrededor, maestros, pastores, diferentes gentes para formar lo que Él había pensado. Y yo creo que Dios está dispuesto a esperar pacientemente para que esto salga conforme al diseño que Él ha planeado. Entonces, número 1, primer punto, Dios es el alfarero. Dígalo conmigo, Dios es el alfarero. Número 2, importante dentro de esta sección, nosotros somos el barro. Así es que dile a la persona que está a tu lado, ni te sientas tanto. Somos el barro. Este barro representaba al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Y no nos equivocamos al decir que este barro representa nuestra vida. Todo creyente, según la palabra de Dios, es una vasija, es un vaso que Dios de alguna manera está utilizando para poner en él un tesoro. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso número 7. Sí, nos dice la escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sí lo pueden poner, por favor? Sí, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La Biblia nos muestra que somos barro en sus manos, que somos esos vasos que Dios está utilizando, un instrumento que Dios ha escogido para llevar su presencia. Ese barro, la Biblia, nos muestra en mucho sentido, es polvo mezclado con agua. Cuando Dios viene, su presencia viene a nuestras vidas, entonces es que viene a cambiar y transformar nuestra vida.
En sí el barro no tiene gran valor, al menos que lo importante en un sentido es lo que está dentro. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios nos ha escogido y nos está moldeando. Nosotros no podemos moldearnos, es Dios que nos moldea. Simplemente tenemos que cooperar con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Necesitamos estar dispuestos, cooperando para lo que el Señor desea hacer. ¿Cómo coopero en mi vida para lo que el Señor desea hacer en mi vida? Sí, cuando estoy cerca de Él, cuando estoy en contacto con su palabra, cuando estoy expuesto a la presencia de Dios, entonces Dios obra en mi vida. Cuando medito en la palabra, cuando estoy permitiendo que en mi corazón sea buena tierra, como decía el viernes, para que la palabra de Dios sea sembrada en mi vida. Nosotros como barro necesitamos cooperar con lo que Dios es. Necesitamos estar dispuestos, necesitamos ser moldeables en sus manos. ¿Sabe qué sucede cuando el barro se endurece? Se quiebra, no puede tener la forma apropiada, se desbarata. Así es que para que tenga la manera apropiada, necesita estar humectado, necesita estar lleno de Dios, lleno de su presencia. Sí, necesitamos entender que somos barro, esas vasijas de barro en sus manos que están siendo formadas. Tercero y muy importante, este barro era puesto en una rueda y esa rueda era dirigida por el alfarero. ¿Qué es la rueda? La rueda es la vida que Dios nos da, la oportunidad que Dios nos da, ¿sí?, de vivir, los años que Dios nos da para poder vivir, es esa rueda. Ahora, esa rueda yo no la controlo, dígalo conmigo, el destino no la controla. Algunos creen que la suerte la controla, pero no es la suerte, no es el destino, es ese alfarero, es Dios quien gira la rueda, quien te pone en la rueda, que es la vida. Y nosotros tenemos que entender, hay algo que yo estoy meditando y me tiene loco en esta parte, la soberanía de Dios. Porque todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo controla. ¿Sabe usted eso? Todo, absolutamente todo. Todo lo que sucede en todo lugar, Dios lo controla. Lo permite con un propósito. No es que Él tenga la culpa, pero muchas veces por la necedad, la soberbia del corazón del hombre, por el pecado del hombre, hay muchas cosas sucediendo. Y Dios en su paciencia aún no da a cada uno su justa retribución, pero llegará el momento donde Dios dará esa justa retribución. Pero mientras tanto, Él está paciente. La rueda de la vida son los años que Dios nos permite vivir. Son los años que Dios nos permite vivir y además de todo, en esa rueda hay diferentes circunstancias. Dígalo conmigo, circunstancias. Circunstancias que vienen a moldear nuestra vida. ¿Recuerda usted lo que la Biblia dice en Romanos 8 cuando dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? La Biblia nos muestra, por ejemplo, acerca de José. Dios lo estaba preparando como un gobernador en Egipto, pero la rueda de la vida lo pasó por muchas circunstancias en su vida que pudieron haberlo destruido. Nos dice, si usted lee el último capítulo del libro de Génesis, José dice, todo eso que ustedes tramaron, lo que sus hermanos tramaron contra él, todo eso Dios lo ocupó para bien. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios ocupa las circunstancias en nuestra vida con un propósito,
que todas las cosas que suceden a nuestra vida pueden tener el efecto de bien, de ayudarnos si nos enfocamos en Dios. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es el único que dispone cuánto tiempo hemos de vivir? Estaba yo ayer leyendo algo acerca de un hombre de Dios tremendo, un teólogo, y le decía yo a mi esposa, vivió 66 años. Le digo, ¿qué hubiera sido si este hombre hubiera vivido 90? Un inglés. Y bueno, nosotros no determinamos qué tiempo hemos de vivir. Algunos su vida es más corta y otros es más extensa. Pero dígalo conmigo, lo importante, yo sé que todos queremos decir, Señor, el tiempo que tú quieras darnos de vida, ¿verdad? No te apresures en lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Pero el tamaño de la rueda no es lo importante, sino el centro. ¿Sabe por qué? Porque si nuestra vida está centrada en Dios, valdrá la pena. Pero si una vida puede ser una rueda de carreta, pero no está centrada en Dios, no sirve, no sirve, no es de mucha utilidad. Para que una rueda funcione bien, tiene que estar centrada. ¿Qué pasa si una rueda no está centrada? ¿Sabe qué sucede? Va a andar así como que saltando. Entonces necesitamos nosotros que nuestra vida esté consagrada a Dios. Lo importante en tu vida, escúchame bien, Dios ha diseñado qué tiempo has de vivir. Lo que debes de hacer es centrar tu vida en Dios, porque Dios ocupa todas las circunstancias. Lo que yo le decía las semanas pasadas, las pruebas de la vida, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esas pruebas? Dígalo conmigo, moldear nuestra vida. No deformarla, no destruirla, sino moldearla. Y hay momentos que la rueda gira muy rápido, pero hay momentos que la rueda parece que se detiene y va girando lentamente. Pero el alfarero sabe, Escúcheme bien, hay algo que estropea la vasija. Se lo voy a decir en una sola palabra. La desobediencia, puede anotarlo, la desobediencia estropea la vasija. Sería increíble que el barro, ¿verdad? Que todo el barro que tomara el alfarero, que de todo así luego saliera algo increíble. Pero hay un tipo de barro que se endurece más fácil, otro que no, necesita estarle echando agua. Y la Biblia nos dice que en el verso 6, escúchelo bien, dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía, dice la escritura ahí, ¿qué pasó? Se echó a perder en su mano. ¿Sí está leyendo bien ahí conmigo? Imagínese los que no están ni en su mano. Si estando en su mano algunas veces la vasija se echa a perder, ¿qué será no estar en su mano? Me dice, escúcheme bien, que incluso creyentes que están buscando a Dios, que tienen una relación con Dios, en algunos momentos de nuestra vida pueden haber cosas que se echan a perder. Ahora, el hecho de que se echen a perder no significa que Dios agarra el lodo y dice mugroso lodo y vas para allá, ¿verdad? Sino la Biblia nos muestra que este alfarero vuelve a tomar ese barro y le vuelve a dar forma. Dios no nos desecha, escúcheme bien. Si hay momentos donde en nuestra vida algo se ha echado a perder, Dios no nos desecha. La Biblia nos muestra de diferentes circunstancias donde Dios tomó una vida y la tomó con un plan y un propósito. Nos muestra, por ejemplo, acerca de David, como en un momento de su vida se echó a perder. Y no estoy justificando el pecado.
Y no estoy diciéndole que sea ligero en esta parte. El adulterio destruye tremendamente una vida. Pero le estoy diciendo que hay momentos donde de alguna manera podemos equivocarnos, que Dios nos da una segunda oportunidad. Y por favor no la busque, mejor manténgase buscando a Dios. Pero a veces suceden cosas y necesitamos nosotros estar en las manos de Dios. Necesitamos decirle al Señor que Él venga a nuestra vida. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que Dios tiene misericordia, pero si de alguna manera nos aferramos a la rebelión, nos aferramos a de alguna manera estar en esa necedad. Por ejemplo, Jeremías 18, verso número 11. Sí, fíjese cómo estaba este pueblo y qué era lo que estaban haciendo. En el verso 11 dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino. Fíjese bien ahí la misericordia de Dios, diciéndoles: arrepiéntanse y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, dígalo conmigo, y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Qué tremenda declaración, ¿no? Qué tremendo que gente, el pueblo de Israel decía: vamos a seguir con nuestra necedad. Desobedecer, o más que nada, mantenerte en la desobediencia, echa a perder la vasija. Y eso es algo que no queremos, eso es algo que Dios no quiere, eso es algo que Él no lo desea. Dios ha pensado en un producto terminado y necesitamos nosotros entender que por su gracia, su perdón, Él nos hace de nuevo. La Biblia nos habla, por ejemplo, acerca de un Jacob. Durante 20 años Dios estuvo obrando, estuvo tratando en su vida, estuvo teniendo misericordia, porque Dios había pensado de Jacob como un instrumento útil. ¿Ve usted la vida de Jacob? Desde niño se echó a perder la vasija. Pero Dios en su misericordia le estaba dando una oportunidad. Primera de Juan 1, verso 9. Primera de Juan, pónganlo rápido por favor, 1, verso 9. Si me ayudan ahí por favor. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave está: si confesamos. Y el confesar significa arrepentirte. Ahora hay un elemento, escúcheme bien, que no dice de manera directa la Biblia, pero ahí estaba. Hay algo que necesita un alfarero. Necesita lodo, necesita barro, necesita una rueda, necesita ver un alfarero ahí. Pero hay un elemento: una vez que el barro ha sido formado, ¿qué es lo que hace el alfarero? ¿Qué es lo que hace? Tiene que tomarlo con cuidado y meterlo en un horno. Dígalo conmigo, ahí está el problema. Un horno. La rueda de la vida ya era bastante, pero dice de un horno. Y para que la vasija funcione, necesita atravesar por un horno. Tú dices: pues que el Señor me meta en un microondas 1 minuto y se acabó. ¿Qué día metimos un trapo al microondas y de repente se estaba quemando el trapo? Era tan potente el microondas que se estaba quemando el trapo. Dios tiene un horno.
Dios tiene un horno. Ahora el calor de ese horno nos va a dar fuerza, nos va a dar belleza, nos va a hacer útiles y valiosos en sus manos. Miren lo que dice Job 23, verso número 10. Job 23, verso 10, mas el que conoce mi camino, mas el que sabe para qué me formó, dice, me probará y saldré como oro. Ahora usted sabe lo que significa esto, y no es que Dios nos vaya a probar como a Job, pero hay determinadas, otra vez vuelvo, circunstancias de la vida que son un horno que Dios ha dispuesto. Usted ve de diferentes hombres de Dios donde pasaron por diferentes hornos. Hay hornos de corta duración, hay otros que duran más. Por eso le decía la semana pasada, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que eso os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sucediere. La Biblia nos dice de Daniel y sus amigos que entraron a ese horno, pero se dieron cuenta que el alfarero estaba en el horno, porque no eran 3 sino 4, y pudieron ver ahí cómo Dios hizo algo tremendo. Sí, entonces necesitamos entender que Dios tiene hornos en nuestra vida, que Él ha dispuesto. Necesitamos nosotros estar dispuestos, necesitamos estar preparados para lo que el Señor desea hacer. Como ya le he dicho, Dios no ha planeado destruirle, pero sí formar lo que Él desea formar en nuestra vida. Ahora, hay algo también importante que está en el capítulo 19. Puede usted ver en el capítulo 19, versos números del 1 en adelante. No está en la presentación, pero puede abrir su Biblia y puede verlo en Jeremías 19, versos del 1 en adelante. Si me pueden ayudar con el piano. Aquí está la otra parte que muchas veces no queremos oír, pero es necesario que podamos tomar en cuenta. En mi Biblia tiene un letrero que dice la señal de la vasija rota. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y se lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Himón, ¿verdad?, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, dice tal que, dice, a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron, dice, y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego, dice, a los hijos en holocausto, al mismo Baal. Dice, cosas que no les mandé ni hablé, dice, ni me vino al pensamiento. Y bueno, la escritura ahí continúa. Pero esta es una historia tremenda donde nos habla cómo continuaron en su necedad. Y la Biblia habla acerca de una vasija quebrándola, Dios quebrándola, hablando de un juicio de Dios. Esta es una parte que muchas veces no queremos oír, pero la Biblia habla. La sexta doctrina fundamental nos habla que Dios es el juez de toda la tierra. Nos dice que Dios es el juez, yo no soy el juez, pero nos dice que un juez lo que va a hacer es juzgar a las naciones, a los pueblos, a toda persona. Y en este momento les estaba hablando de un juicio, en ese día, en ese momento. Hay juicios en esta tierra que muchas veces vienen a nuestra vida por desobediencia, pero también hay juicios
La Escritura habla de juicio, un juicio al terminar todo. Ellos habían convertido realmente este lugar en un basurero. Dice la Escritura más adelante, en un valle de la matanza. Entonces yo creo que nosotros necesitamos rendirnos delante de Dios. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Mientras está usted aquí ahorita sentado, usted tiene la oportunidad de arrepentirse, de venir cerca del Señor, de pedirle perdón. Si ha habido desobediencia, si ha habido cosas ahí en su vida que han estado echando a perder su vasija. Pero la Biblia habla de un punto sin retorno, sin regreso. Y eso es cuando cada uno deja de respirar, cuando cada uno, el día que cada uno muere, ese día queda sellado su destino. Por lo tanto, mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, tenemos la oportunidad de que el Señor venga a nuestra vida y nos perdone, nos limpie, nos vuelva a tomar. Si la vasija se echó a perder, nos vuelva a tomar y nos vuelva a formar. Si la vasija así como que se está yendo chueca, estamos en sus manos. Si usted está buscando a Dios, si usted está ahí metido, usted está en sus manos. ¿No le da gusto esto? A mí me encanta que la Biblia dice que estamos en sus manos. Imagínese este alfarero y usted está en medio. Su mano está sobre su vida. Por lo tanto, si se echa a perder, el Señor le vuelve a formar. Lo importante es estar centrados en Él. Lo importante es que podamos rendirnos. Al rendirnos estamos cooperando con ese alfarero. Al dejar que el barro, cuando se endurece, lo que necesita es agua. Lo que necesitamos es más del Espíritu en nuestra vida, que nos forme, que nos transforme, que nos lleve nuevamente a lo que Él ha planeado, a lo que Él ha dispuesto. Recuerde bien, y esto es importante, el plan de Dios es hacerle una vasija, un instrumento útil. Un instrumento útil, escúcheme bien, que recibe, contiene y da a otros. Que recibe lo que Dios le ha dado, ese tesoro, lo sabe retener, lo vamos a ver la otra semana, y lo puede compartir con otros. Es lo que Dios ha planeado. Entonces necesitamos nosotros ser unos vasos, aún después la Biblia habla, pero de vasos limpios, vasos dispuestos para lo que el Señor desea hacer. Y yo quiero pedirle por favor que se ponga de pie un momento, cierre sus ojos y que podamos nosotros venir delante del Señor y poder recibir lo que el Señor desea hoy hablar a nuestra vida. Dios hoy ha planeado que Él ha planeado hablar a nuestra vida con un plan, con un propósito. Y en esta porción de la Escritura encontramos como de una manera simbólica Dios habló al pueblo de Israel, pero nos habla a nosotros el día de hoy. Por favor, mi amado, véase en esa rueda. Y vea por favor cómo el alfarero, nuestro Padre Celestial, una persona, lo tiene en sus manos. Una persona que tiene el poder de transformar su vida. Escúcheme, mi amado, Dios tiene el poder de transformar su vida en un instante. A veces transforma nuestra vida en un instante y otras veces nos lleva en un proceso, porque Él sabe cómo hace las cosas. Pero estamos en las manos de un soberano Dios que todo lo controla, que en un instante arranca, derriba, destruye lo que no sirve y en un instante edifica, construye. La cruz, escúchame bien, fue en 3 días.
el Señor derribó y edificó todo lo que Él había planeado. A través de la cruz, todo lo que nos ataba fue llevado cautivo. La Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. Vino a derribar religiosidad y vino a edificar una verdadera relación con Él. Escúchame, mi amado, Dios tiene un plan. Y yo sé que lo has oído, pero Dios tiene un plan. Tú algunas veces no lo sabes. Muchas veces no lo sabemos, solo sabemos una parte. A veces sabemos una parte mínima. A veces Dios nos deja ver a lo largo, es hacia allá, pero no nos dice qué va a suceder en todo ese proceso. Pero si tu vida está centrada en Cristo Jesús, si tu vida está centrada en las manos de Dios, si tú dices ahí, Señor, estoy dispuesto, si dices en tu corazón, me he propuesto obedecer a Dios y no das lugar a la desobediencia, te garantizo, porque la palabra nos muestra de cómo Él toma y hace una vasija y Él pone tesoros, su tesoro en estas vasijas de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Dios ha diseñado hacerte una vasija que recibe, que contiene y que da a otros. Pero no vas a hacer esa vasija a menos que te tome en sus manos, te meta ese horno y que cuando Él ha dispuesto te saque y te empiece a utilizar. ¿Por qué no alzas tus manos delante del Señor y le dices, Señor, me rindo, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi vida, Señor? El orgullo es dureza para el barro. El orgullo, la desobediencia, la necedad endurece el barro. Dile al Señor, me rindo, me rindo, me rindo. El pecado endurece el barro, mi amado. Si hay algo que tienes que arrepentirte hoy mismo, dile al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, me arrepiento. Dile al Señor, me arrepiento. Y dile de qué te estás arrepintiendo. Dile qué es lo que está viendo, que está echando a perder la vasija. No esperes a un juicio de Dios, antes arrepiéntete. Dile al Señor, perdona mi vida, perdóname por esto que está echando a perder la vasija. Dile, me arrepiento. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Precioso, precioso Espíritu Santo, yo te pido en este lugar que vengas a nuestra vida, Señor. Todos nosotros estamos en tus manos, en esa rueda, Señor. No sé cómo expresarlo, pero por momentos nos tienes en la rueda, por momentos nos metes al horno, por momentos nos vuelves a la rueda. Pero confiamos y creemos que en tus manos es el mejor lugar donde podemos estar. Dile al Señor, toma mi vida, Señor, toma mi vida, toma todo lo que soy y moldea lo que quieres moldear, arranca lo que quieres arrancar. Ayúdanos, Señor. Ven precioso, Señor, a nuestra vida que te necesitamos. Ven precioso, Señor, a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Ven, Señor. Señor, yo creo, tu palabra nos dice, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ven, Señor. Venga tu poder a nuestras vidas, venga tu poder transformador a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor.
Yo sé que en ninguno has terminado la obra, Señor. Algunos pueden ir más avanzados que otros, Señor, pero en todos tú estás obrando, en todos tú estás actuando, en todos necesitamos que el alfarero nos tome en sus manos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Yo te lo pido, Señor, que vengas sobre nuestra vida, que vengas, Señor, tu Santo Espíritu a tocar, a cambiar, a transformar nuestros corazones, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. Señor, tú sabes lo que cada uno hemos de vivir. Tú sabes la duración de esa rueda, qué tan larga es. Pero yo te pido, Señor, que los días, los años que tú nos permitas vivir en esta tierra, que puedan ser tiempos que estuvimos centrados en ti, enfocados en ti, Señor. Porque yo sé que una vida centrada en ti es poderosa, tremenda, lo que tú puedes hacer a través de una vida que estuvo centrada en ti, que fue moldeable en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos.